bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a Contando tu Historia, donde Jesús es el protagonista. Hoy tenemos un tema sumamente edificante y poderoso para tu vida y para la nuestra. Así que nuestra hermana va a estar contando cuál es el tema. Dios te bendiga, a ti que nos vas a estar viendo. Mi nombre es Merari, te damos la bienvenida una vez más, como decía nuestra hermana Lourdes. Y el tema de hoy es de esclavo a libertad. Dios mío, demasiado poderosa esa palabra, de esclavo a libertad. Y cuando nosotros mencionamos ese tema, lo primero que me llega a la mente es la historia del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel. Así es, Merari. Es una historia muy poderosa, es un tema muy poderoso, porque quizá muchas personas se sienten ahora mismo como esclavos y están esperando quizá esa palabra que confronte su vida para que entiendan que así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, también los puede sacar a ellos de la prisión donde se encuentran. Amén, manita, y es así como tú dices. Y lo que me llama mucho la atención es que el pueblo de Israel duró un X tiempo siendo prisionero, para así decirlo, Exacto. siendo esclavo, Sí. pero nunca perdieron la esperanza de que Dios iba a enviar a un libertador para llevarlo a ellos a ser libre y poder adorar al Señor. Amén, así es. Mira, me llama mucho la atención esa historia, porque aún después que pasara José, que ya esa generación completa ya no estaba ahí, esa generación que pasó dejó en sus hijos una semilla sembrada de quién era Jehová, al Dios que José le servía. José fue establecido en ese lugar como un administrador el mejor administrador que hubo en todos los tiempos, en toda esa escasez. Entonces esa semilla quedó sembrada en esos ciudadanos ahí. Y aun cuando llegó Moisés a libertar el pueblo, aunque hubo muchísimas dificultades, como quiera se pudo hacer lo que el Señor había establecido que tenía que hacerse. Amén, amén. Y es así. A veces nosotros creemos que las cosas que Dios ha prometido, porque fue una promesa que el Señor le dio. Así es. Y fue cumplida, quizás no en el tiempo que ellos esperaban, no en el tiempo que ellos querían, porque si nosotros nos ponemos a analizar y nos vamos a ese tiempo y lo traemos ahora nosotros, a la actualidad, que estemos esclavos en algo, nosotros inmediatamente queremos ser libres al instante. Nosotros queremos poder tener esa libertad para adorar al Señor, para nosotros hacer lo que queremos hacer en Dios, pero muchas veces la libertad tiene que llegar después de un proceso. ¿Por qué? Porque como tú decías, Moisés tuvo que pasar un proceso. Tuvo que nacer Moisés, criarse en el matar a un egipcio y apacentar ovejas, para luego encontrarse con la salsa ardiente, para luego libertar a aquel pueblo. O sea que todo conlleva a un proceso en las cosas del Señor. Así, oye, eso es muy interesante, el punto de apacentar ovejas. Eso me dice a mí que si tú no apacentas ovejas, si tú no primero aprendes a ser un buen pastor de ovejas, tú no estás capacitado para ser líder. Amén. Porque tú vas a bregar con las ovejas del reino. Claro. Y en el reino hay ovejas de todo tipo. Ovejas de toda clase, con diferentes caracteres, con diferentes situaciones. Entonces, Moisés fue llevado al desierto a apacentar las ovejas, a luchar con las ovejas, para luego ser entregado al pueblo de Israel en Egipto, para que los sacara de allí. Para poder ser el libertador. Sí. Y así es, y esa historia a mí me encanta. Y a ti que nos estás escuchando, a nosotras, como tú estás, también nosotras hemos estado, pero nosotros lo único que nos mantiene en pie es que confiamos en la palabra que el Señor ha dicho, en las promesas que Él ha dicho, de que te va a sacar de ahí de donde tú te encuentras, de que Él quiere hacer algo diferente contigo, de que Él no te promete para no cumplirte, de que el Señor quiere hacerte libre para que tú tengas, gloria a Dios, la libertad para adorar y bendecirlo a Él, no solamente para tú sentirte en un espacio, no, es para que tú puedas hablar con libertad de Él, para que tú puedas adorarle con libertad, para que tú puedas seguir caminando por sus caminos, pero con libertad. Eso es lo que Dios quiere, que seamos libres para hacer las cosas de Él. Así es. Y a ti que nos estás escuchando, que nos estás mirando, mira, yo no sé qué tiempo tú llevas esperando esa promesa que Dios te ha dado. Yo no sé qué tiempo tú has tenido que ser procesado en algo para eso que Dios te va a entregar.
pero yo quiero que tú sepas que quizás no te lo ha entregado porque es que tiene que haber una preparación primero para que tú puedas aprovechar eso tan grande que Dios te va a entregar. No te desesperes. Mira, ten a Sara como ejemplo. Ella tuvo que esperar un largo tiempo, pero su promesa le fue entregada. Su Isaac le fue entregado. Entonces el pueblo de Israel quizá pensó que al salir al desierto a los 3 días iba a llegar a Canaán, pero no fue así, porque habían cosas que ellos tenían que dejar en el desierto, habían cosas en ellos que tenían que morir en el desierto. Quizá tú todavía estás batallando ahí porque hay cosas en ti que quizá tú desconoces que tienen que ser matadas en el desierto, como la queja, como la ambición, como la murmuración, no sé qué es, porque todos hemos pasado por eso, todos hemos tenido que ser procesados en el desierto para dejar esas cosas atrás. Pero no te desenfoques, no te desesperes, sigue con tu vista al frente, mirando a Cristo, mirando a Jesús. La palabra dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Y si nosotros tenemos nuestra vista en Él, mira, nada nos va a mover. Amén. Nada nos va a mover. Así, siempre pendiente, siempre a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque aún en medio del proceso de la libertad, el Señor te está hablando en cada momento, en cada instante. Nosotros solo debemos de estar pendiente a lo que Él quiere mostrarnos mientras nosotros vamos caminando, porque hay cosas, como decía nuestra hermana Lourdes, que tienen que ser quitadas, como la historia del peregrino. Hay cosas que Él iba dejando para poder dejar esa carga tan grande que Él tenía. Y quizás tú puedes decir, es que yo tengo tantas cosas que no puedo ir a los caminos del Señor. El Señor dice en su palabra, ven con todas tus cargas, que yo te haré descansar. Gloria a Jesús. Entonces quizás tú te sientes tan esclavo donde tú te encuentras, pero el único que puede libertarte es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos decirte que Él es el libertador, porque nosotros lo hemos conocido, pero hasta que tú no te encuentres directamente con Él, como Dios encontró a Pablo, tú no vas a sentir lo que nosotros sentimos. Nosotros queremos transmitirte lo que nosotros tenemos de parte del Señor, pero tú debes de buscarle, tú debes de recapacitar, tú debes de decidirte, aceptarlo en tu corazón para que esa esclavitud donde tú te encuentras, porque algo que tiene cuando tú eres esclavo, que tú muchas veces no te estás dando cuenta que tú estás esclavo. Por la monotonía, el círculo. Amén, por lo mismo que tú estás viviendo en el instante, pero el Señor, como cuando llega esa luz que te resplandece, te muestra en dónde tú te encuentres, y el Señor quiere libertarte, porque si Él vino a morir en la cruz del Calvario por un pueblo que no le recibieron, pero tú tienes la oportunidad de ser parte de aquello que sí lo hemos recibido. El Señor te quiere hacer libre, y no solamente para decirte que tú eres libre, sino para que tú puedas cumplir con lo que Él ha encomendado a su pueblo. Así es. Una herramienta que te vamos a entregar aquí es que tienes que tener cuidado a qué voces le prestas atención mientras tú estás en ese desierto. Van a venir muchas voces negativas que te van a querer hacer dudar, Merari, que te van a decir, pero tú no ves que no es cierto lo que Él te prometió, porque ya han pasado 5 años y tú no lo estás viendo y no se ha cumplido, tú sigues en el mismo lugar. Van a venir muchas voces, incluso de las personas que te rodean, que tú amas, que van a querer desalentarte, pero te invito a no mirarlos a ellos, sino a mirar lo que está operando detrás. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados. Ten cuidado a las voces que le prestas atención en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios también habla en el desierto. El hecho de que Él esté un momento en silencio no significa que Él esté ausente. Entonces, aún en el desierto, aún en tu peor condición, aún en tu momento de debilidad, aún en ese momento donde tú entiendes que no hay una salida, donde tú no ves un estanque de agua para refrescarte, aleluya, yo te invito a que tú le prestes atención a la voz del Señor, porque todas hemos pasado por un desierto, Merari, y en ese momento tú no puedes tomar decisiones. Porque cuando tú tomas una decisión en base a lo que tú estás sufriendo, a lo que tú estás sintiendo, a la desesperación que te está empujando a una gloria mayor, tú vas a cometer errores. Entonces tú tienes que mantenerte caudal, tienes que pensar como pensaba Cristo. ¿Y cómo tú aprendes eso? Leyendo la palabra. Tú conoces a Cristo leyendo la palabra. La palabra te confronta, la palabra te enseña, la palabra te dirige, te traza el camino. Entonces, no tomes decisión en tu momento de debilidad, no tomes decisión en tu momento de desierto, porque puedes fallar. Muchas veces el discernimiento de nuestra vida se nubla.
porque somos seres humanos. Aunque queramos mantenernos siempre firmes y querer ser siempre eficientes para Dios, no vamos a lograrlo siempre. Entonces, no tomemos decisiones cuando estamos pasando por un momento de debilidad, porque podemos cometer errores. El enemigo aprovecha ese momento que somos más vulnerables para mandar dardos, para mandar cosas a nuestra mente. Nosotros podemos pensar, ay, fue Dios, cuando no ha sido Él. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Amén. Y yo soy una de las que creo que, porque nosotros lo hemos vivido, Sí, que claro cuando que sí. Dios está en silencio es cuando más cerca está. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de un desierto, en medio de un proceso, es cuando Dios está más pendiente, porque recordemos que quien permite que nosotros entremos a ese desierto es Él. Entonces, como decía un tema de un retiro en la iglesia, no es por nosotros, es por Él. Porque Él no te va a dejar en vergüenza. Muchas veces nosotros desconfiamos de que me va a dejar perecer, como el pueblo de Israel aquí. Me sacaste de Egipto para hacerme perecer aquí en el desierto. ¿Quién no hace eso, gente? Y muchas veces nosotros pensamos eso cuando el Señor ha dicho, no, es que yo no lo voy a dejar en el desierto, porque no se trata de Él, se trata de mí. Y mi nombre no va a quedar en vergüenza. Cuando nosotros confiamos en el Señor, de que su nombre no va a quedar en vergüenza y de que Él nos llevó al desierto por beneficio para nuestras vidas, entonces nosotros, para crecimiento, para nosotros acercarnos más a Él, para nosotros amarlo, para nosotros depender de Dios, porque muchas veces dependemos de otra cosa y no dependemos de Dios. Y es cuando el Señor dice, déjame entrarla aquí, para que ella aprenda a depender de mí. Ay, sí. Gloria a Jesús. Entonces nosotros debemos de caminar como que Él está al frente, que Él lo está, y nosotros ir detrás de nuestro Padre amado, que Él es quien nos lleva al puerto seguro. Claro, Él es nuestra columna de nube y nuestra columna de fuego. Nunca, mientras el pueblo de Israel estuvo en el desierto, le pudieron hacer frente, pero tampoco lo atacaron por la espalda, porque el Señor tenía una columna de nube que iba delante guiándolo de día, y de noche tenía una columna de fuego. Y cuando el pueblo de Egipto decidió perseguirlo nuevamente en el desierto, siempre estuvo esa columna que los dividía. O sea, el Señor nunca va a permitir que el desierto se te acerque tanto que pueda llegar a matarte, porque no es verdad que Dios te va a llevar al desierto para matarte. El desierto te procesa, el desierto te pule, el desierto saca lo mejor de ti. El desierto te enseña a amar a Dios en la nada, porque es muy fácil tú amar a Dios en el todo. Es muy fácil tú amar a Dios cuando tú estás cómodo, cuando tú lo tienes todo, cuando tú no tienes que preocuparte, simplemente ir y pasar un tarjetazo a la tienda. Es muy fácil cuando tú tienes un vehículo con aire que te está esperando al tú salir de la iglesia. Es muy fácil que tu hijo te pida algo y que simplemente tú tengas que decirle, ay, sí, míralo ahí para mañana. Pero no es tan fácil adorar desde la nada, porque hemos pasado por eso. Pero no es imposible. Cuando tú adoras desde la nada, cuando tú adoras desde tu alma, eso para Dios es todo. Cuando tú adoras en el Espíritu, eso para Dios es todo. Y aunque sea difícil para tú aprender a adorar en el Espíritu, primero tú tienes que quedarte sin nada para que tú entiendas que Dios es tu todo, que Él lo llena todo. Amén, es así. Y de esclavo a libertad conlleva todo esto que nosotros hemos hablado en esta noche. Y algo que es muy importante, y yo creo que es por lo cual el Señor sembró en nuestros corazones este tema para este proyecto. El protagonista de tu historia es Jesús. El protagonista de la historia del pueblo de Israel no fue Moisés, no fue Aarón, no fue ninguno de los que fueron partícipes de lo que Dios hizo. El protagonista de esa historia siempre fue y será Jesús, al igual que de esta historia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en el próximo video. Bye bye.